Bueno, la invitación a esta reflexión es sobre cómo evitar purgatorio siendo peregrino del amor y algo con los novísimos. Y como siempre le pedimos al Espíritu Santo ayuda. Entonces voy a leerles a ustedes de la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, desde el versículo 1. Dice: Santiago, servidor de Dios y de Cristo Jesús el Señor, saluda a las 12 tribus dispersas en medio de las naciones. Paciencia en las pruebas. Hermanos, considérense afortunados cuando les toca soportar toda clase de pruebas. Esta puesta a prueba de la fe desarrolla la capacidad de soportar. Y la capacidad de soportar debe llegar a ser perfecta, si queremos ser perfectos, completos, sin que nos falte nada. Si alguno de ustedes ve que le falta sabiduría, que se la pida a Dios, pues da con agrado a todos sin hacerse rogar. Él se la dará. Pero hay que pedir con fe, sin vacilar, porque el que vacila se parece a las olas del mar que están a merced del viento. Esa gente no puede esperar nada del Señor. Son personas divididas y toda su existencia será inestable. El hermano de condición humilde debe alegrarse cuando su situación mejora, y el rico cuando se ve rebajado, porque pasará como la flor del campo. Se levanta el sol y empieza el calor, seca la hierba y marchita la flor, y pierde toda su gracia. Así también el rico verá decaer sus negocios. Feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba, porque después de probado recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que lo aman. Que nadie diga en el momento de la prueba: Dios me quiere echar abajo, porque Dios está a salvo de todo mal y tampoco quiere echar abajo a ninguno. Cada uno es tentado por su propia codicia, que lo arrastra y lo seduce. La codicia concibe y da a luz el pecado. El pecado crece y al final engendra la muerte. Hermanos muy queridos, no se equivoquen. Son las cosas buenas y los dones perfectos los que proceden de lo alto y descienden del Padre que es luz. Allí no retornan las noches ni pasan las sombras. Muy libremente nos dio vida y nos hizo hijos suyos mediante la palabra de la verdad, para que fuéramos la flor de su creación. Palabra de Dios. Pues cuando hablamos de peregrinos del amor y la forma de evitar purgatorio siendo peregrinos del amor, estamos hablando de la iglesia en sí, porque ¿qué es peregrino del amor sino un católico que está buscando formarse de acuerdo a la doctrina católica en obediencia a Dios y que quiere hacer lo que Dios quiere, no lo que queremos nosotros, y aprender a vivir en la voluntad de Dios? Y eso es lo que, ¿cómo podemos evitar que después de esta vida tengamos que sufrir por lo que no hicimos acá? Pues de la única manera es haciendo lo que debemos hacer de acuerdo a lo que Dios nos pide. Eso es lo más importante, ¿no? ¿Y cómo hacemos eso? Hay gente que cree que es muy complicado santificarse, ¿sí? Es como un esposo que diría: es muy complicado serle fiel a mi esposa, ¿no? Es lo mismo. No es complicado amar, ni es complicado ser fiel, no es complicado obedecer. Lo que es complicado es someter la voluntad a hacer eso. Eso es lo que es complicado. Lo que pasa es que no queremos. Lo que pasa es que nos queremos sacrificar, que no queremos hacer el esfuerzo de hacer lo que es bien. Porque, como dice San Pablo, en nosotros hay una mancha, culpa del pecado original, que nos inclina al mal. Por eso el mal que no queremos hacer es el mal que terminamos haciendo. Eso no quiere decir que nosotros somos malos, pero estamos manchados. Entonces, teniendo conciencia de eso, tenemos que caminar en vigilancia a nosotros mismos. Porque ¿quién es el peor enemigo nuestro? Nosotros mismos. El demonio no tiene poder, solo tiene el poder que yo le doy con el pecado, o el poder que Dios le da, como les di el ejemplo
en la charla pasada sobre San Pedro, que el diablo pidió permiso para tentarlo. Pero dense en cuenta la diferencia. Cuando estamos en pecado, el diablo no tiene que pedir permiso para hacer nada contra nosotros, que le pertenecemos al diablo. Entonces él busca cómo destruir nuestra vida. Y a veces la destruye dándonos cosas, porque dense en cuenta que hay cultos y logias como la masonería y otros, el satanismo en sí, que le hacen culto a Satanás para recibir beneficios temporales en el mundo material, dinero, salud, fama, muchas cosas del mundo que están explicadas en una de las tentaciones a Jesús en el desierto, cuando el demonio se lleva al Señor a una montaña y le muestra todos los reinos de la tierra y le dice: todo esto me ha sido dado a mí, si te postras y me adoras, te lo doy. Es una enseñanza increíble porque nos damos cuenta que el demonio tiene poder sobre todas las cosas de la tierra. Y si uno lo adora y le hace culto a él, él le da. Pero con lo que le da a uno, lo destruye. Sí, porque así es un intercambio, que todo lo que es con Satanás es sobre el alma. Él se toma el alma y te da cosas materiales. Es como el mafioso, ¿no? El mafioso, usted participa con él en sus crímenes y en todo, y se beneficia de las ganancias del mafioso, de todo, pero usted le pertenece. El día que él no esté contento con usted, lo mata, ¿no? Y ese es el demonio igual. Así de que, teniendo en cuenta esto, sabemos que el demonio al Hijo de Dios que es fiel no lo puede tocar, a no ser de que Dios le dé permiso. Y Dios solamente le da permiso al diablo para tocarnos si es que eso nos va a beneficiar y nos va a santificar. De lo contrario, no le da permiso, porque el demonio es el acusador. Entonces siempre está acusando mientras estemos en este mundo, como este es su territorio. Entonces él lo ve a uno muy, muy obediente a Dios, preocupándose por estar en gracia y todo esto. Y se le aparece a uno de vez en cuando por ahí y le dice: ¿para dónde vas? Dice: voy para el cielo, yo quiero salvarme. Ah, de verdad, ¿qué tal esto? ¡Pum! Y te pone una prueba, ¿no? Pero antes de hacer eso, le tiene que pedir permiso a Dios. Él no puede aparecer en nuestro camino, hablarnos así, si Dios no le dio permiso. Entonces es como tener en cuenta que estas células, como es Peregrinos del Amor, por ejemplo, son células espirituales que simplemente se convierten en comunidad, vida comunitaria, porque como dice la palabra, hay del solo. Sí, nosotros no debemos estar solos, debemos estar en comunidad porque somos iglesia y somos militantes, pertenecemos a un ejército. Este es el ejército de Dios y los ejércitos no andan solos, nosotros tenemos un batallón siempre. Por eso la parroquia es tan importante para nosotros, porque la parroquia no es necesariamente el párroco ni los parroquianos, la parroquia es el sagrario, que es Jesús, y a él nos reportamos. Tanto así que cuando uno tiene la concepción mística espiritual de la parroquia, entonces sabe que usted está en su casa, en la privacidad de su dormitorio antes de dormir, y usted está presentando sus oraciones a Dios y dándole gracias por el día que ya pasó, la noche que llega, pidiéndole perdón por lo que no pudo hacer bien, dándole gracias por lo que pudo hacer bien, consagrando sus intereses, sus necesidades y su familia, pidiendo por la conversión de todos los pecadores, etc. Todas esas oraciones, cuando uno tiene sentido de parroquia, se colocan a los pies del sagrario de la parroquia, ¿sí? Dice: y coloco todo esto a los pies del sagrario de mi parroquia. Y donde quiera que usted esté en el mundo de viaje, todas las oraciones que hace las coloca a los pies del sagrario de su parroquia. Pero para eso tenemos que tener un sentido de pertenencia militar, porque la parroquia es ejército, es un batallón. Entonces, uno tiene que tener ese sentido militar, de milicia, para reportársele al capitán, ¿no? Reportársele al jefe y decirle dónde está, qué quiere, qué está haciendo, qué le pide. Y ese es ejército, eso es milicia. Porque si uno es una rueda suelta y es católico, pero no pertenece a nada ni a nadie, no tiene obediencia a nada, no tiene comunidad, no tiene nada, hay mucha gente así independiente, ¿no? Ay, yo no pertenezco a ninguna parroquia. Ay, eso está lleno de hipócritas. Y el cura ese predica muy mal y el otro no sé cuántas. Entonces,
tienen un catolicismo diseñado a conveniencia, o sea, no son realmente católicos. Pero cuando uno entra en esta conciencia de lo que es iglesia comunitaria, de lo que es milicia, de lo que es misión, de lo que es responsabilidad como católicos, la vida se cambia, se transforma, porque ya la religión nuestra es toda nuestra vida. Normalmente una persona que no entiende este lenguaje sería un católico para el cual la religión es algo más de su vida. La religión es algo que usted va a la iglesia para apaciguar su conciencia y usted se siente muy bien ahí, inclusive lo comenta, ay, cuando yo voy a misa, ay, cuando rezo un rosario, ay, cuando me confieso, y todo eso, pero eso está separado de su otra vida, que es la vida que vive en el mundo, la vida que vive en sus afanes, en sus cosas, en sus luchas. Ahí no está Dios, porque ahí no lo tiene incluido, porque usted toma decisiones sin Él, toma decisiones contra Él, contra la ley de Él, y tiene una doble vida. Por lo tanto, su iglesia no es integrada a la vida entera, sino es parte de su vida, es algo más en su vida. No es nada diferente que ir al gimnasio, o ir a visitar amigos, o ir a un bar, o quién sabe, todo es igual, porque son parte complementaria de la vida de uno. Y la iglesia es donde recibo paz y apaciguo mi conciencia, y eso es todo. Pero cuando hablamos de esta realidad espiritual que evita purgatorio, que nos centra en la obediencia al Espíritu de Dios, que vivimos con conciencia militante de la iglesia, ya la iglesia es todo para nosotros. Porque como yo decía, usted está orando donde esté y envía todo a los pies del sagrario. Usted está consciente de su parroquia en todo sentido, o de la iglesia en sí, porque yo, por ejemplo, no tengo la oportunidad de tener parroquia, porque yo viajo constantemente, soy itinerante, hace 25 años ya, y siempre estoy en movimiento, pero mi parroquia es la iglesia entera, porque mi parroquia es esta casa hoy. Aquí estoy en la parroquia porque es mi ministerio. El Señor me llamó a un ministerio que llama profético, pero no es profético de predecir el futuro, sino profético de edificar la iglesia sobre los cimientos que ya están dados, que es el Evangelio. Y cuidándonos de no traer un evangelio nuevo, como decía San Pablo en esa lectura que tuvimos en la primera charla al principio. Ojo con un evangelio nuevo, porque nadie tiene noticias nuevas. Por eso, si uno quiere saber dónde están los falsos profetas, los falsos videntes, es cuando nos traen noticias nuevas. Así sea muy famoso el místico que las predica o en quien se basan, es mentiras, porque Jesús nos dijo que todo estaba revelado ya. Absolutamente todo está en el Evangelio, y lo único que esperamos como pueblo de Dios es la segunda venida del Señor, nada más. No estamos esperando nada más. No estamos esperando como los evangélicos que esperan 1000 años de paz y esperan no sé cuántos, porque esa es la teología de ellos. Hay algunos católicos contaminados con esa teología y hablan así, pero eso no es verdad, porque el mismo Jesús lo dice muy claro, que solo esperamos la segunda venida, nada más. Por eso, teniendo eso claro, no tenemos distracciones y estamos enfocados en una vida cristocéntrica, una vida que es de sacramentos, de oración, de servicio incondicional a todo el que Dios coloca en nuestro camino, y también de un corazón que tiene sentimientos del deseo de la salvación de toda la humanidad. Porque la oración que más ama a Jesús es la oración por la conversión de todos los pecadores. Ustedes se dan cuenta que en Fátima, la Virgencita María le revela oraciones a los pastorcitos, y una de esas oraciones la utilizamos en el rosario en casi todo el mundo hoy, entre decenas, que parte de la oración al final dice: lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Y no dice: lleva a todos los católicos al cielo. No, dice: lleva todas las almas al cielo. Y fue una oración que llegó del cielo.
O sea, es una oración que viene del Padre Celestial, porque la Virgen María es embajadora del Espíritu Santo. Por lo tanto, todo lo que ella dice viene de Dios, viene del Padre, porque es lo que viene a enseñar. Y esa oración demuestra que Dios quiere que nosotros nos preocupemos por la salvación de toda la humanidad. Por mucho tiempo, por errores doctrinales en la iglesia, se creía que solo los católicos se salvaban y el resto del mundo se condenaba, ¿no? Y hay algunas personas que aún predican así, pero no es verdad, porque la salvación es para toda la humanidad y nosotros somos los responsables de esas almas, nos pertenecen a nosotros. Usted camina por la calle entre extraños y no es coincidencia que esas personas que lo cruzaron por un instante que a lo mejor nunca vuelve a ver, que pasaron por su camino, esas le pertenecen a usted. ¿En qué forma le pertenecen? Le pertenecen porque nosotros somos llamados a ser instrumentos del Espíritu Santo, vasijas de barro que llevan el tesoro. Por lo tanto, siempre debemos estar llenos de Dios. Y esas personas que cruzan mi camino rápidamente y no vuelvo a ver, debían recibir la bendición del Espíritu que yo llevo. Ustedes se dan cuenta que a veces uno, por un instante, cruza una mirada con alguien que pasó en un automóvil a toda velocidad, una persona que uno no conoce, pero hubo un contacto así. Y esos momentos son pasos que Dios colocó en nuestro camino, porque si yo estoy lleno de Dios y yo miro a esa persona recibe mi bendición, recibe a Dios, recibe el Espíritu que yo llevo. Y por eso nuestra misión, ¿cuál es? Ser fieles, estar llenos de Dios, para que Dios haga su trabajo a través de nosotros, donde quiera que estemos. ¿Ustedes se han dado cuenta cuántas veces la sonrisa de un extraño en la calle le dio esperanza a usted, lo alegró? Y también a veces unas personas le quitan la paz a uno con mirarlo, porque van llenos del demonio, de la ira, del odio, de todo esto, y le quitan la paz a uno, porque son mensajeros del anticristo. Son mensajeros del mal, pero cuando nosotros estamos conscientes de quiénes somos mensajeros del bien. Entonces, ¿cómo se llena nuestra vida para que después de esta vida entremos al reino de la luz directamente y no pasemos por el purgatorio? Se llena preocupados de estar siempre caminando en la luz, porque estamos buscando que el amor de Dios habite en nosotros. Ahora, sabemos que tenemos días malos y que somos imperfectos y que somos pecadores. Por esta razón Jesús nos dejó el sacramento de la confesión, para que estemos constantemente renovando nuestra amistad con Dios. Caernos, caeremos, pero quedarnos caídos no debemos. Debemos levantarnos y correr a reconciliarnos lo más pronto posible, porque así que terminamos encadenados por el demonio. Porque si nos quedamos caídos, llegan los demonios y tienen poder sobre nosotros porque estamos en su territorio. Porque el territorio del demonio, ¿dónde está? Está en lo caído, no está en lo erguido, está en lo caído. Ahí está el demonio, ¿no? Entonces, este camino de santificación hacia la salvación eterna sin pisar purgatorio es posible, 100%. Para muchas personas la santidad parece que fuera de extraterrestres, ¿no? Como esos santos, sí, ya, pues de razón, ay, se santificaron y uno lee las vidas y wow, pero uno se da cuenta que es que uno está llamado a hacer lo mismo. Quizás no va a levitar, quizás no va a resucitar palomas ni nada, pero va a ser un santo, porque hay santos de todos los niveles, en todo sentido. Hay santos del silencio, es decir, el cielo tiene más población de santos silenciosos que los santos que fueron conocidos. Los santos que han sido canonizados son muy pocos con relación a los billones de santos que hay en el cielo, que han pasado por acá y que se santificaron en la tierra, en silencio. Porque a veces, y el Señor me ha mostrado eso en varias oportunidades, en diferentes países, iglesias, y es que a veces una persona de una parroquia totalmente insignificante, totalmente sin aprecio de nadie, y que está siempre en la parroquia, pero que casi ni la conocen,
Y el Espíritu Santo en esa persona es donde está defendiendo toda la parroquia, porque ahí es donde está la gracia santificante, una persona llena de Dios en silencio, sin asumir nada, sin pretender nada, y no porque lo esté haciendo a propósito de ser humilde a propósito, porque eso es una vanidad también, sino porque él es así. Es una persona naturalmente pequeña, así, insignificante. Y no quiere decir que entonces el ser líder y ser distinguido sea un pecado, no, porque todo depende de la administración que le demos a nuestras cosas. Hay gente que es líder por aparentar, por aparecer, por distinguirse. Eso es un defecto, no es vanidad. Pero hay gente que es líder por el celo que tiene, por las almas, por la iglesia, por el servicio, todo. Eso es un liderazgo que es apostólico y es lo que la iglesia necesita. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, nos damos cuenta que la muerte, el juicio, el infierno, el purgatorio y el cielo, que lo consideran como los novísimos la iglesia, ¿no? Son estados que la iglesia nos los enseña como un dogma, como algo que tenemos que creer para ser católicos. Si usted no cree en estos dogmas, usted no es católico. Tiene que creer que existe el purgatorio, que existe el infierno, que existe el cielo, que existe el demonio y todas las fuerzas del mal, que existen los ángeles y los santos, que existe una iglesia terrenal que es militante, que es la que defiende a las almas y lleva a las almas a Dios, que existe la muerte y que existe el juicio personal ante Jesús en el momento de la muerte y que vendrá un juicio final para todos, inclusive los que ya están juzgados como los ángeles y todos los que se condenaron volverán a ser juzgados. Un misterio, esto cómo lo va a entender, son cosas sobrenaturales que están más allá de la razón y que no hay necesidad de escudriñar en los misterios de Dios, porque ¿de dónde salen los ateos y de dónde sale la indiferencia de la gente? Sale del intelecto, de la inteligencia humana que por soberbia empieza a tomar conclusiones intelectuales de por qué y por qué y por qué y al final no entiende nada. Entonces termina botando todo a un lado y no creyendo nada. Pero precisamente la prudencia es la que nos lleva a la obediencia sincera. Es como usted en un matrimonio. Usted no tiene que entender la razón por la cual su esposa o su esposo se portaron mal y se portaron mal con usted en un momento dado. Se pone a pensar en eso, va a terminar dividido, va a terminar odiando al otro. Pero si usted simplemente perdona y acepta las cosas sin tratar de escudriñarlas, le va mejor porque es el amor. Es como un buen padre no se ensaña en los errores del hijo, sino que lo corrige, le enseña, pero no se acuerda de ese error y no se lo saca en cara cada vez que lo necesita, sino que ya pasó, ya se hizo, ya pasó, ya lo hablamos, se discutió y se desapareció. Y ese es el amor, ¿no? Porque cuando no hay amor tenemos todo anotado y llevamos una cuenta contra el otro. Y por eso nos decepciona la gente, nos confunde, por eso hay tanto problema humano, porque nada lo damos sin condición, todo lo damos condicionalmente. Yo me he portado así, yo he hecho esto, yo tengo esto y tú, mira que no has correspondido y tiene uno la lista. Porque no es un amor incondicional, es un amor condicional, que es humano, limitado, mortal, imperfecto, y eso no nos santifica, eso nos corrompe, porque tan solo hay dos caminos, o nos purificamos o nos corrompemos. No hay escapatoria, son los únicos dos caminos que hay. O estamos ascendiendo a medida que vivimos hacia la luz o descendiendo a las tinieblas. Y cuando morimos quedamos tan altos como ascendimos, tan bajo como descendimos. Yo viví eso y me encontré muy bajo, tanto que estaba, según la vida de pecado que había vivido, estaba ya en un estado infernal. Si no hubiese sido por la misericordia de Dios y que Él tenía un plan con mi alma, hubiese terminado en el infierno, porque estaba como condenado. Y es una realidad que yo vi con mis propios ojos del alma y que lo puedo testificar, porque lo puedo testificar con mi vida,
Puedo testificar que existe el infierno y no porque lo leí, sino porque el Señor me lo mostró. Puedo testificar que existe el purgatorio, no porque lo leí, porque cuando lo leí no lo creí, cuando era niño, sino porque el Señor me lo reveló. Y el cielo, yo nunca entré al cielo, pues tampoco entré al purgatorio ni al infierno, los vi. Pero el cielo, que es la ciudad de Jerusalén que yo vi desde muy lejos, encima de una montaña, es algo que nunca podría describir en palabras, pero que yo sé que es verdad, y que esa montaña de Sión, de la cual habla la palabra, es una realidad, que es donde suben las tribus del Señor, como dicen los salmos, y allá arriba está esa ciudad de luz. Es un misterio porque esa montaña donde es, ¿qué es? Eso nadie lo sabe. Pero una cosa que yo sí sé es esto. Si nosotros siquiera nos pudiéramos imaginar las maravillas, lo grande que es lo que Dios ha preparado para nosotros, si nosotros le obedecemos, lo que está preparado después de esta muerte, de esta vida, pasaríamos el resto de nuestra vida de rodillas. Porque nada en este mundo, ningún sufrimiento, ni tampoco ningún tesoro ni triunfo de este mundo, se compara con lo que Dios tiene preparado para nosotros. Es increíble, de grande, de poderoso, de hermoso. Al mismo tiempo, tenemos un peligro muy grande porque existe el abismo, la muerte eterna, existe el demonio y él está buscando todo el tiempo destruir nuestra vida porque él solo odia. El demonio es 100% malo. Yo siempre le digo a la gente, ustedes nunca escucharán que encontraron un demonio que era 70% malo, ¿no? Sí pueden encontrar un católico 70% bueno, eso sí, pero un demonio 70% malo, no, es 100% malo 24 horas al día. Y por eso, para que nosotros combatamos el ejército del mal, de la única manera que podemos combatirlo es con 100% bueno. ¿Y cómo hacemos si nosotros somos imperfectos y no tenemos 100%? Pues aquí es donde viene Cristo. Cristo nos completa, por eso tenemos que unirnos a Él en la cruz. Y San Pablo dice, al bautizarnos, quedamos crucificados con el Señor por medio de su Espíritu. Y por eso completamos 100%. Entonces, para tener 100%, ¿cómo lo logro? Ser 100% de Cristo. Y ahí estoy completo. Y ya con eso tumbo el demonio, porque tengo 100% bueno y él no puede con eso. Porque él es el mal y no resiste la luz. Y 100% quiere decir la luz. Y la luz enceguece las tinieblas. Por donde yo paso, se aclara todo, brilla todo y se desvanecen las tinieblas por donde yo paso, porque las tinieblas no pueden con la luz. Y nunca van a oír ustedes que las tinieblas le ganaron a la luz. Solamente cuando caemos en pecado y nos quedamos en pecado, ganaron las tinieblas. Pero de lo contrario, si nos mantenemos en gracia, estamos caminando en la luz. Por eso en algunos pasajes San Pablo habla de caminar siempre en la luz, mantenernos en la luz. Somos ciudadanos de la luz, somos ciudadanos del cielo. Eso es lo que somos. Ya tenemos un pasaporte para entrar a la santa ciudad de Jerusalén. El pasaporte es Jesucristo, es la cruz, es la Eucaristía, es nuestra fe católica, es nuestra milicia, es el pasaporte, ya lo tenemos. Pero para eso tenemos que primero cruzar el territorio del enemigo, donde estamos. Y para eso hay que estar claro. Miren que Jesús nos enseña con mucha claridad. El príncipe de este mundo se llama Satanás. San Juan Evangelista incluso llega hasta decir, el mundo entero está en manos del diablo, lo dice San Juan. Y por eso dice, asegúrate que sepas qué espíritu habla a través de esa persona. Que muchas veces nos engañamos y hay gente que habla cosas terribles y todavía los consideramos que son buenos y de sus bocas no salen sino cosas espantosas, blasfemias, odio, mentiras, burla. ¿Cómo puede haber un corazón bueno ahí? No podemos engañarnos, así sea el papá, la abuela, la mamá, quién sabe, no importa, es una boca sucia, una boca que no está con Dios, ahí no está el Espíritu de Dios, y quizás suena muy cruel porque dirían, ay, pero si es así, si es mi abuela,
pues más vale que se convierta antes de morirse, porque el Espíritu de Dios no vive en el corazón de esa abuela, ¿no? Si no, no hablar así, porque precisamente los labios nuestros, nuestras palabras que brotan de nuestra boca reflejan lo que tenemos en el corazón. Eso es, por eso es que siempre hay que confesar las malas palabras que salen de nuestra boca, porque muchas veces pecamos con esta lengua. Como dice el mismo apóstol Santiago que leímos ahora, él dice, los seres humanos han sido capaces de domar animales inmensos, gigantes del mar y de la tierra, pero nunca ha podido domar su lengua. ¿Sí? Y esto es algo que tenemos que estar muy conscientes de, que tenemos este pequeño órgano que es letal, porque es como una serpiente, ¿no? Y es o santifica o corrompe, porque con la misma lengua que bendecimos, maldecimos también. Y ahí es donde debemos tener nuestra vigilancia para que esté constantemente siendo atada a la misericordia de Dios por medio de la reconciliación, confesando lo malo que fluye por nuestra lengua. Ustedes se acuerdan que en un momento dado Jesús les revela a los apóstoles su crucifixión. Y San Pedro se lleva a un lado a Jesús y le dice, no te vayas a dejar crucificar. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Y no estaba llamando Satanás a Pedro, sino que Satanás habló a través de Pedro. ¿Se dan cuenta? Es que la lengua nuestra se presta para que un espíritu en un momento dado nos hable. Eso le pasa al padre con el hijo, que de pronto trata mal a un hijo y después se siente como, ¿por qué le dije eso? ¿No? O el hijo a los padres, o entre amigos, o hay veces salen cosas de nuestra boca que uno dice, ¿cómo dije eso? ¿No? Y es que el espíritu es muy pronto para atacar, para entrar, porque los espíritus son cuerpos intelectuales, no son físicos, eso lo sabemos. Y actúan a través de nuestros instintos, sentidos y razón. Actúan a través de nuestro intelecto y por lo tanto pueden hablar a través de nosotros. Pueden expresarse, pueden mirar a través de nosotros. Pueden manejar nuestro lenguaje corporal, ¿sí? Por eso hay seducciones, hay muchas cosas con el cuerpo. Con los ojos, con las palabras, porque el espíritu del mal puede usar todo lo nuestro, pero igual el espíritu del bien, el ángel guardián, el Espíritu Santo también usa todo lo nuestro. Entonces tenemos que ser, y no es que seamos marionetas, sino que es que somos instrumentos, pero tenemos que estar seguros que seamos instrumentos solo para el bien, porque ahí sí no importa cómo nos usan. Si nos están usando para hacer el bien todo el tiempo, pues gloria a Dios, para eso nacimos. Pero hay que tener cuidado que este instrumento no lo utilice el espíritu del mal, que es muy pronto, porque estamos en el territorio del mal. Por eso San Pablo dice, nuestra lucha no es entre sangre y carne, o sea, no es entre nosotros, sino con los espíritus, poderes de la oscuridad que rondan los aires. Es lo que dice, y siempre estamos en batalla. Pero por eso lo que tenemos que hacer es mantenernos en gracia para que no nos ganen. Voy a terminar con una lectura de la palabra donde el Espíritu Santo nos quiera llevar y así sellemos esto para que el diablo no se lo robe. Entonces, el Espíritu nos lleva a leer de la carta a los Hebreos, capítulo 1 desde el versículo 1 y dice: en diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo, a quien hizo destinatario de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. Él es el resplandor de la gloria de Dios, y en él expresó Dios lo que es en sí mismo. Él, cuya palabra poderosa mantiene el universo, también es el que purificó al mundo de sus pecados, y luego se sentó en los cielos a la derecha del Dios de majestad. Ahora pues, Él está tanto más por encima de los ángeles, cuanto más excelente es el nombre que recibió. En efecto, ¿a qué ángel le dijo Dios jamás: tú eres mi hijo, yo te he dado la vida hoy?
¿Y de qué ángel dijo Dios: yo seré para él un padre y él será para mí un hijo? Al introducir al primogénito en el mundo, dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. Tratándose de los ángeles, encontramos palabras como estas: Dios envía a sus ángeles como espíritus y a sus servidores como llamas ardientes. Al Hijo, en cambio, se le dice: tu trono, oh Dios, permanece por siglos y siglos, y tu gobierno es gobierno de justicia. Amas la justicia y aborreces la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios te concedió una consagración real que es fuente de alegría, con preferencia a tus compañeros. Y también leemos: tú, Señor, en el principio pusiste la tierra sobre sus bases, y los cielos son obra de tus manos. Ellos desaparecerán, pero tú permaneces. Serán para ti como un vestido viejo. Los doblarás como una capa y los cambiarás, pero tú eres siempre el mismo, y tus años no terminarán jamás. A ninguno de sus ángeles dijo Dios: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como tarima de tus pies, pues todos ellos no son más que funcionarios espirituales y reciben una misión para bien de los que recibirán la salvación. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios porque es bueno y misericordioso, y sobre todo al Espíritu Santo, que es tan puntual, ¿no? Y con esto pues terminamos esta segunda reflexión. Amén. Amén.